Importantes avances se han alcanzado en la reivindicación auténtica de los trabajadores. El Gobierno Nacional ha establecido políticas laborales que han contribuido a mejorar la calidad de vida de la clase obrera venezolana. Iniciativas como la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo han abierto el debate para que todos los sectores del país contribuyan en la construcción de un modelo social del trabajo. Con la concreción de este instrumento, se abrirá el compás de justicia social que incluye a un gran porcentaje de población trabajadora, históricamente excluida por gobiernos neoliberales, y que hoy constituye el motor fundamental del desarrollo económico de la nación. Y es que el alcance de las políticas sociales reivindicativas del Gobierno Nacional incentivan y reimpulsan el motor productivo. Muestra clara es la disminución significativa del desempleo, que para 1999 se ubicaba en 15% y para mayo de 2010 ya tenía un descenso de un 8,4%, disminuyendo en un 44%. Por otra parte, el incremento salarial se ha aumentado consecuentemente desde 1999. Para ese año era de 120 bolívares y para 2011 un reajuste de 26% que entrará en vigencia a partir del 1 de mayo con un aumento de 15% llevará la remuneración básica a 1.407,4 bolívares y a partir del 1 de septiembre el 10% sobre el salario ajustado lo ubicará en 1.548,14 bolívares. Este incremento beneficiará a más de 345.800 empleados y empleadas, 62.440 obreros y obreras y más de 2 millones de jubiladas y jubilados de la administración pública y pensionados y pensionadas del Seguro Social. Este tipo de medidas refuerzan las acciones que desde el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo se han adoptado y se suma a los decretos presidenciales sobre la inamovilidad laboral, la eliminación de la tercerización y la inclusión de beneficios para los pensionados y jubilados que en los gobiernos de la Cuarta fueron invisibilizados. La asamblea para el pueblo, pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, bienvenidos todos y todas a este programa, al Pueblo Legislador desde Vive, el canal de la comunicación popular. Hoy amanecimos llenos de energía. Ah, Blanquita. Celebramos que además estamos rodeados de trabajadores y trabajadoras. Precisamente vamos a dedicar este programa a los trabajadores y a las trabajadoras. Por eso se encuentran con nosotros estos compatriotas que ustedes van a ver aquí. Vamos a presentar a los compatriotas, Blanca. El camarada Francisco Torrealba, además de portuguesa, quien es dirigente de los trabajadores en el Metro de Caracas. Así es. Y el presidente de nuestra comisión, justamente, que toca todo el tema social, Osvaldo Vera. De verdad, bienvenido, compañero. Tiene una tarea gigantesca. Y tenemos a una mujer. Presenta tú a Eglé Aristóbulo. Mira, Eglé es una luchadora, pero de toda la vida. Todo el mundo la conoce. Yo creo que todo el mundo debe conocerla, ¿no? Por cierto que aparece hoy en la prensa, encabezando una rueda de prensa ayer. Eglé está en los trabajadores gráficos, ¿no? Preside la federación. Y hoy tiene un acto en Guárico, ¿no, Eglé? Bueno, un saludo ahí, chicas. Saludo a la gente ahí. Que vamos a ti la vocería de los trabajadores aquí hoy. Bueno, gracias, profesor, y a Blanca por esta oportunidad que le dan a los dirigentes obreros de participar en este exitoso programa. Y en verdad, pues nos sentimos sumamente, con motivo de la celebración del 1 de mayo, estar informando de algunas actividades y tareas que nosotros venimos desarrollando. Eso, por supuesto, hoy tenemos una actividad bien importante en el estado de Guárico, tenemos un acto multitudinario de trabajadores en apoyo a la revolución bolivariana hoy a la 1 de la tarde. Bueno, es que tenemos que hacer una serie de actos, Eglé, porque, bueno, todas las medidas que el presidente está aprobando, y yo no sé qué le pasa a la oposición, chicos. Dice, aumento del salarial del 25%, del 26.5%, pero además está el incremento de la escala de salario del 45%, está el tabulador de los trabajadores que llega como al 43% promedio. Y además hemos visto todos los que el presidente acaba de aprobar para el sector universitario, las enfermeras con un incremento del 40%. Bueno, de esta cosa vamos a hablar hoy, pero también vamos a hablar en el día de hoy
aparte de todos los logros sociales que han tenido los trabajadores, nosotros vamos a hablar también de la parte legislativa, porque el programa es precisamente Pueblo Legislador. Y hoy, en esta semana, en la Asamblea Nacional, hoy vamos a hablar y a discutir la ley del régimen prestacional del empleo, que tiene que ver con ese complejo mundo de la seguridad social, un componente más. Osvaldo Vera está aquí, quien va a ser el encargado de presentar el proyecto de ley, y vamos a hablar también de eso. Pero yo quiero decirle a todos los compatriotas que nos escuchan, recordarle la mensajería de texto para su participación. Recuérdenlo, pueblo, espacio y su mensaje al 221. Bueno, nosotros tenemos que ver aquí el tema de los logros. Además tenemos una parte que es importante, que son los logros de los trabajadores, pero también tenemos los avances de la revolución. Hay un video que queremos mostrar sobre la obra del Metrocable de Petare. Ese Metrocable que es obra y trabajo y logros para el pueblo más humilde, para los excluidos de siempre y que hoy ocupan un lugar privilegiado en el país, en la Revolución Bolivariana. Bueno, antes que entremos allí a ver ese video, Blanca, vamos a comentar un poquito la coyuntura, ¿no? Porque el presidente ayer habló y nos habló del sector universitario, habló del transporte y dio aporte del salario de los profesores, de los obreros, habló de los comedores. Yo creo que las becas, bueno, y el presidente decía, bueno, si nosotros aumentamos las becas a 400.000 bolívares, a 400 bolívares, nosotros el año que viene no podemos quitarla, porque ya están diciendo, esa es ahorita que el presidente la está dando, así como si el año que viene no la va a quitar o va a quitar el comedor. Yo creo que los compatriotas, y el sábado vamos a tener el segundo reunión preparatoria para el Congreso Estudiantil. Sería bien bueno que nuestros muchachos debatan en la calle y vamos a debatir todos el aporte que el gobierno ha dado al sector universitario. Pero además el aporte en un contexto internacional donde se congelan los salarios, aumenta el desempleo, se aumenta el tiempo para las jubilaciones. Es una barbaridad lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos y en el mundo entero. Y ese es el modelo económico que pretende copiar para aplicar en Venezuela a la derecha. Entonces, y no le hablan claro al país, pero eso es lo que ellos piensan imponer como referencia en nuestro país. Osvaldo, en esta coyuntura. No, fíjate, yo creo que uno de los primeros elementos que nosotros tenemos que revisar es que es una política continua. Hasta en los peores momentos, hasta en la huelga del 2003, en el sabotaje petrolero, cuando el golpe de Estado, se han producido los aumentos de salario mínimo. Es una política continua, pero que no solamente abarca la parte del salario, sino que siempre es complementada con toda la política social que se viene desarrollando el gobierno. Ahorita están diciendo que es por cuestiones electorales, pero insisto, en los 12 años ha habido el aumento del salario. Muy importante, tanto lo que ha planteado Torrealba como lo que tú has planteado, porque Torrealba planteaba y Blanca en la coyuntura. ¿Qué está pasando en el mundo cuando aquí se están aumentando los salarios? Por favor, el desempleo, votar a la gente, despedir, cierre de empresas. Bueno, y aquí se está incrementando el salario y se está mejorando el empleo. Vamos a ver la coletilla del análisis de coyuntura para que veamos cada uno de estos aspectos. Ya Blanca había anunciado, pero antes la coletilla, camarada. Bueno, tenemos esto que anunciábamos previamente, que es lo del Metrocable de Petare. Vamos a ver el video, esta vez sí. Es un gran esfuerzo de obras públicas para el bienestar del pueblo, para los sectores más pobres. Nunca para las barriadas populares se invertía en infraestructura. Generalmente las grandes obras de infraestructura, el metro como fue concebido en sus inicios, estaba destinado a servir a las zonas estabilizadas y particularmente y especialmente a las urbanizaciones de Caracas. Pero nunca se pensó en la Cuarta República en obras de infraestructura, de transporte. Solo en una revolución socialista como la que lideriza el comandante Hugo Chávez, una inversión como esta, una obra como esta, para los más pobres, para los excluidos de todas las horas, es posible. Por eso es que Hugo Chávez cuenta con el amor y el fervor del pueblo venezolano. Estación en Palo Verde y otra en Mariche. Es aproximadamente 4,79 kilómetros. Francisco, que viene también de la lucha del metro. ¿Qué piensas de esto que es el Metrocable? Bueno, es un complemento de toda la gestión de servicio social y de construcción de infraestructura para el servicio de las comunidades, especialmente estas comunidades que históricamente fueron ignoradas, desatendidas, excluidas y apartadas. Ahora
ya tenemos una experiencia muy positiva en pleno funcionamiento, obra de esta revolución, que es el metrocable de San Agustín. Ahora, con este segundo metrocable, que además el presidente ayer dijo que estaba empeñado en que se construyeran tantos metrocables como fuera necesario, pues la gente anda, todo el sector de Petare, ustedes saben, es un sector que tiene un gobierno en este momento local de derecha y regional también de derecha, y está en consecuencia muy desatendido. El gobierno nacional está metiéndole la mano de frente con obras como esta, que son trascendentes, que van a marcar un hito, en un antes y un después de lo que era Petare. Para la gente del país que no es de aquí de Caracas, del interior, de las distintas regiones, ¿qué significa, negro? Que tú puedas subir en Metrocable esas largas escaleras interminables todas las mañanas con tu carajito para llevarlo a la escuela. Las colas en los GIS. Es una cosa Mira, increíble el impacto tú, que eso tiene en la vida de cada fíjate tú, uno. Blanca, Elías decía ayer, mira, a veces los habitantes de esta barriada, en el caso de Mariche, ¿no?, duran hasta 2 horas y media para llegar. Por eso uno de los proyectos estratégicos para la calidad de vida es la construcción del Metrocable. En 14 meses vamos a estar montados en esta unidad con el comandante Chávez subiendo en menos de 17 minutos de Palo Verde a Mariche. Fíjense ustedes, esto cuesta 158 millones de bolívares, es decir, 45.6 millones de dólares para culminar la primera fase de este Metrocable. El segundo del país, porque el primero ya sabemos que lo tenemos en San Agustín. Sí. Y hay que ver el beneficio que tiene esto. Yo me voy a convertir de hoy en adelante en, bueno, con toda la gente del Junquito en el Metrocable para el Junquito. De ahora en adelante, mira, ese va a ser un chichón que vamos a tener. Un Metrocable que salga de Antímano, hermana, con varias estaciones en Antímano y llegue al Junquito. Yo estoy seguro que los compatriotas del Junquito y que los compatriotas de Antímano, bueno, por ahí está Juan Carlos Alemán que nos va a acompañar y Darío, nos vamos a empeñar, y ojalá el presidente Chávez nos esté escuchando, presidente, mire, el Metrocable de Antímano, que va para el Junquito. Y que no es una cosa solamente de tiempo. Imagínense lo que significa 70, 80 años y tener que subir esas escaleras. Está preñada y cargada un carajito en los brazos para llevarlo todos los días. Es que cambia plenamente la vida. Absolutamente, la vida de la comunidad se transforma. Esa experiencia de San Agustín es espectacular. Además, incluso la gente participa en la construcción primero, y además ahora son los trabajadores, esos trabajadores del metro, son la trabajadores. Todo lo demás está vinculado estrechamente a la comunidad, de manera que no son obras puestas ahí, sino donde la gente se involucra, las asume como propias, las cuidan, las protegen. Yo quisiera saber si un gobierno de la oligarquía es capaz de meterle 158 millones de bolívares fuertes a una obra, a un barrio como las Filas de Mariche, o metérsela a San Agustín. Eso hay que verlo. ¿Qué crees tú? Nunca jamás, imagínate. No, y no solamente es que no son capaces de meterle recursos, sino que cada vez ellos tratan de que la población de los barrios viva en peores circunstancias, viva en peores condiciones, y eso es lo que nosotros le agradecemos a la Revolución Bolivariana. Los avances que está dando, ¿a favor de qué? A favor de los pobres, a favor de los excluidos, a favor de los que nunca tuvieron oportunidades. Aristóbulo hablaba del metro de Antímano, pero nosotros todavía aspiramos que en el Valle el metro llegue hasta el barrio 70. O sea, esta política va a dignificar a la gente que vive en los barrios que era antes la ciudad informal, la que ni se censaba, pues la que no le importaba a nadie. No, para nada. Y que las mujeres que están embarazadas, como decía Blanca, ya no van a bajar de 200, 300 escalones, sino que se hacían para el GI, y esa cola que se no, y eso va a minimizar y eso va a minimizar ¿cómo te digo? El que el trabajador llegue que duerma más y que llegue a su trabajo. Ahora fíjate, me gustaría tocarla, tú que estás aquí, es que además el Estado tiene un gobernador escuálido. Sí, y fíjate, dicen, no, es que el presidente no apoya los estados donde el gobernador no es chavista. Y el alcalde esto es contundente, pero además, y el alcalde, pero además aquí se acaba de aprobar conjuntamente con el Metrocable de Mariche, la segunda línea del Metro Los Teques. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que vamos a llegar a cada vez más ciudadanos y ciudadanas de estos que viven en las llamadas ciudades dormitorios, y ahora van a tener mucha más facilidad. Ustedes saben cómo colapsa la Panamericana. Bueno, para los que no viven en la capital, la carretera Panamericana y las vías de acceso desde los Altos Mirandinos hacia la capital, todas las mañanas es una crisis para esa gente que tiene que sacrificar 2 y 3 horas en cola.
Esta nueva estación, que ya está en términos de lo que es la infraestructura, está casi al 100%. Falta todo el tema del equipamiento, pero debe ser inaugurada el año próximo y es muy importante esta segunda estación. Fíjate que esas dos obras son del Estado Miranda, pero el presidente también aprobó para Miranda los más de 600 millones de bolívares fuertes para el desarrollo integral de Barlovento, cosa que reconocemos los barloventeños. A mí me encanta que hayan hecho esa inversión, porque es el desarrollo integral de Barlovento, y ahora en cualquier momento el presidente va a anunciar el aporte para el desarrollo integral del TUI, donde la vialidad del área del TUI es una de las que más nos preocupa, porque la población ha crecido enormemente hacia el TUI. Y se complementa con todo lo que es la red ferroviaria que se está desarrollando precisamente de Caracas hacia los valles del TUI, ahora con todo lo que tiene que ver con la vialidad. Bueno, es el complemento, vivir viviendo. Blanquita, hoy no estamos solos, mira, cada día nos acompaña más gente. Me ganaste, Blanca. Haz el anuncio, me ganaste. Bueno, además de esta Asumo mi transmisión derrota. a través de Vive y de radio de la Asamblea Nacional, hoy se suman la red de medios comunitarios de Portuguesa. Ay. Felicidades a nuestro pueblo Un portugueseño. reclamo formal a mis compatriotas del Estado Miranda, a mis compatriotas de Vargas, los de Aragua, fíjense ustedes, vamos en la cola nosotros, y no es coleo, porque cuando le dicen Guárico en la cola, que va a puntear. No. Aquí, hermano, te reconozco mi derrota públicamente. Nosotros estábamos compitiendo aquí, vamos a ver el que monte primero la red de medios con el programa. Y estábamos compitiendo Blanca con los estados llaneros y yo con los estados centrales. Hermanos, aceptamos nuestra derrota. Esperamos echarle pierna a ver si llegamos Bueno, segundo. tenemos a Radio Soberana de Guanare, dial 92.99 FM. Éxitos de Acarigua, dial 88.5 FM. Cairós de Turén, dial 91.5 FM. Majaguas en la Majagua, dial 104.7 FM. LW de Acarigua, dial 88.7 FM. Y la televisora Proven TV, canal 25 de espíritu portugués. No vaya a creer, Tare William, espíritu de aquí en Suátegui. No, espíritu de portugués. Hay otro espíritu. Sí, hay varios espíritus. Pero bueno, un gran abrazo. Estamos aquí Mira, pero no nosotros en red. nombraste a N102.3 que nos acompaña todos los días, FM, la radio de la Asamblea Radio Nacional. de la Asamblea Nacional, Bueno, claro cada que día más medios se suman Al a pueblo este legislador. programa y seguimos llamando a todos los medios comunitarios a incorporarse con nosotros. Están invitados todos, camaradas. Vamos a ver el segundo video, camarada, de la coyuntura. Lo que ustedes están haciendo aquí es historia y grande, un potencial gigantesco para desarrollar y llevar a la realidad, a la concreción. Decía Carlos Marx, hay que ascender de lo abstracto a lo concreto. Aquí estamos lográndolo. Para llegar a la concreción, así como esa piedra que está allí, de nuestra unidad. Y que no nos quedemos solo en la poesía, o en las buenas declaraciones, en los documentos, en las cumbres. Aquí, yo lo siento así, vamos por el camino. Vamos por el camino, que nadie nos descarrile. A la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, ¿ustedes saben qué era eso? La intervención del presidente en la cumbre de cancilleres de América Latina y el Caribe. Imagínense ustedes qué emoción. Presidente, sí, estamos haciendo historia. ¿Saben por qué? Porque el Libertador soñaba con la unión de todos los pueblos de América. Bolívar decía, mira, desde el Río Grande hasta la Patagonia, la patria es América, una sola patria. Y con ese objetivo convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, que los gringos sabotearon y siempre encontraron abajo quienes, por cierto, Santander era uno de los saboteadores para que no se diera. Siempre encuentran a alguien de nosotros que lo manipulan, que se venden, que se entregan, que son lacayos para interrumpir. Por primera vez, después de ese momento, nosotros estamos ante la realidad de concretar lo que es el CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es decir, eso va a dar al traste con esa OEA traidora, ¿no? Y vamos a crear nuestro propio organismo ya no le sirve a de nadie. América Latina, que la OEA ya no le sirve a nadie. Es que Y siempre eso, le sirvió fue a los gringos. y eso está previsto ya concretico. 5 de julio, a propósito del Bicentenario de la Independencia. Bicentenario con CELAC. De aquí a allá van a ocurrir muchísimas cosas, Blanca, para tratar de sabotear
de interrumpir, de justificar que un país diga, bueno, pero entonces tal país no me voy a incorporar porque Chávez tal cosa, siempre van a buscar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y muchas cosas que están ocurriendo tienen que ver con eso y tienen su explicación en eso. Lo más importante para nosotros hasta el 5 de julio es cuidar que se concrete la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El CELAC 5 de julio en Caracas estarán todos los presidentes, 32 naciones, integrándose en una sola organización. La estrategia fundamental del imperio para la dominación en nuestro continente ha sido la división de nuestros países. Desde el inicio de la conquista nos han dividido, fragmentado de la invasión terrible. Lo inició España, pero luego una de las estrategias fundamentales de Estados Unidos fue exactamente dividirnos. Así que lograr esa unidad, esa comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es una tarea impostergable en un momento de guerra y de violencia, donde el imperialismo ya no tiene otra propuesta al mundo que es la de la dominación ahora por la fuerza. Por la fuerza. Me gustaría un comentario suyo, diputado. Oye, donde Venezuela y nuestro líder Hugo Chávez están cumpliendo el papel fundamental porque ha sido una propuesta, un planteamiento de unificación de toda esta región, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la integración, pero no en materia económica como regularmente antes se derivaba, sino fundamentalmente la unión de los pueblos, un avance fundamental. Es el pensamiento de Simón Bolívar hecho realidad. Ese es el trabajo y tenemos que cuidarlo realmente, pues sabemos todo el peligro que precisamente en el sector imperial va a tratar de desarrollar para que esta unión tan necesaria de los pueblos latinoamericanos no se concrete. Pero estoy convencido Y de obviamente que con la voluntad lo podemos hacer. La estrategia de ellos son las guerras fratricidas entre hermanos, pero obviamente no quieren aparecer ellos como los interventores ni como los motivadores de la guerra, así que van a buscar excusas de mil maneras para que seamos nosotros los que terminemos haciendo la Y presión. gobierno a veces lacayos que se prestan para ese tipo de acción. Sí, señor. Bueno, hay un dicho que dice, mano ganada No se trae. no se tranca. Nosotros esta mano la ganan los pueblos de América Latina. Mira, vamos a ver el próximo video, hermano. Esta es la carpeta de la escala, la famosa escala. Bueno, vamos a ver qué digo aquí. Aquí tengo la escala actual. Escala actual en sus distintos grados, que son 8. El ajuste de la tabla es, ustedes saben, los escalones suben pues, la tabla sube, lo cual se traduce en un incremento de salario pues. El incremento de la escala es de 45%, es el incremento que estoy anunciando para toda la escala, 45% sobre el salario básico actual. El camino es largo. ¿Cuánto costó llegar aquí? Siempre lo digo, y lo voy a recordar hoy en este acto bonito y bueno. Lo que hemos logrado, incluso esa tabla, a mí todavía no me satisface. A pesar del incremento notable, y hoy el salario mínimo en Venezuela es el más alto de América Latina. Yo sé que el tabulador y la escala no se ajusta desde el año 2008. Mientras en cambio subimos el mínimo y se fue, ¿cómo se llama? Solapando. Y vamos a ajustar también el tabulador, los dos lo vamos a ajustar. Grado 1 hasta el grado 10, que va desde obrero no calificado hasta obrero supervisor. Aquí está, son 245.162 trabajadores y trabajadoras que van a ser beneficiados con esta decisión. Trabajadores revolucionarios defenderán en la calle aumento de salario. Dirigentes, sindicatos y federaciones elaboran un proyecto de ley para la protección del ingreso, porque esto tiene que ir acompañado también de que nosotros protejamos, porque si no cuidamos el salario de aquello que decíamos antes, ¿tú te acuerdas, Vera? Nosotros decíamos antes, mira, es que el salario, hermano, va por las escaleras. Y en la inflación los precios van por el ascensor y nunca lo alcanzábamos. Pero por eso es que Chávez todos los años está metiendo ajuste salarial. Porque el ajuste se corresponde con lo que ha sido golpeado el salario para preservar el valor real del salario.
preservar el valor real del salario. Yo le quiero decir aquí a mi pana Alfredo Ramos, Andrés Velázquez, miren compatriotas, nosotros luchábamos por eso y hablábamos de los ascensores, ahora no tenemos que luchar porque ahora surge del propio gobierno, porque es un gobierno de los trabajadores. Esa es una pequeña diferencia, hermano. Así es, Aristóbulo. Yo creo que nosotros, desde 1999 que el presidente Chávez asumió el poder por mandato popular, yo creo, la clase obrera se ha sentido profundamente agradecida. Y cuando digo profundamente agradecida, es que a pesar de los reclamos de la clase obrera por un aumento de salario justo, por una compensación salarial, el presidente Chávez siempre ha tomado la iniciativa de estar al lado de los trabajadores. Por eso nosotros consideramos que este aumento que se está haciendo, el que hace el gobierno nacional, nosotros nos sentimos profundamente satisfechos, a pesar de la crisis internacional, donde lo decía el propio profesor Aristóbulo, donde en los países europeos a los trabajadores se les está prácticamente reduciendo los salarios, se les está reduciendo sus pensiones. En Venezuela todos los años aumenta el salario mínimo, pero este año hay un sector que fue mucho más beneficiado que todos los sectores del país. Hay diferentes, dentro de la producción nacional, hay algunos trabajadores que no disfrutaban del ticket de alimentación, porque las empresas que tenían menos de 20 trabajadores no le daban ese disfrute, no que son obligadas, muchísimos, no que son obligadas. panaderías, que no estaban obligadas, que son panaderías, dependientes, que son trabajadores, que son conserjes de edificios, que son vigilantes que trabajan en diferentes etapas. Bueno, esos trabajadores salieron privilegiados, porque ahora no solamente van a tener el aumento del salario mínimo, sino que van a tener el ticket de alimentación. ¿En qué gobierno, en qué dictadura, en qué país un gobierno está tan de cerca a la clase obrera? Oye, pero usted quiere que la posición sea muda y no diga nada, diga, ay, qué chévere es Chávez. Perdón, Aristóbulo, óyeme, a mí, mira, me dio pena, solamente del socialismo, a mí me dio pena, me dio vergüenza ver a dirigentes de la CTV decir, cuando todo el mundo sabe que aquí se bonificaban el salario, de decir que no había, que en este país no hay libertad sindical, que no hay libertad. ¿Pero qué es esto? Es que eso no tiene nada de extraño. Eso que queda de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, ellos siempre han respondido a los mandatos de sus amos, que son Fede Cámaras y son el Fondo Monetario Internacional. Mira, no me cambia la gráfica que tenga aquí, no, porque además yo creo que hay cosas que son definitivamente como para que se queden mudos. Por ejemplo, este gráfico es lapidario. Tú dijiste preservar el poder adquisitivo del salario. No, aquí no estamos preservando el poder adquisitivo del salario. En revolución estamos recuperando de forma progresiva, sostenida, como política del gobierno, el poder adquisitivo del salario. Entonces, porque ustedes deben recordar, y véanlo aquí en el gráfico, es que no teníamos salario, Aristóbulo. ¿Tú te acuerdas que aquí lo que se pagaban era bonos? Y bonos, y bonos, y bonos, y el salario seguía... Aquella fue una lucha. Una lucha grande, el bono de salario, claro. Porque cuando tú salías de vacaciones no tenías casi ingresos, cuando te tocaban prestaciones no tenías nada, porque todo era bono. Y se convertía en bono precisamente para que no le hiciera salario. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? No es preservar. El gobierno nacional ha ido progresivamente haciendo que se recupere el poder adquisitivo del salario real, en términos reales. No solamente por vía del incremento del salario mínimo, sino también por vía del ticket de alimentación, que ahora es un derecho universal por la reforma de la Ley Programa de Alimentación. Y ese ticket de alimentación, además hay que recordar, se indexa año a año cada vez que se ajusta la unidad tributaria. Nadie habla de eso. Y es lo que es el concepto de salario integral. El salario integral. Bueno, y cuando hablas de salario integral tienes que meter las misiones, tienes que meter los mercales, los pedevales, los bicentenarios, los módulos de barrio adentro, que eso antes no lo tenían los trabajadores y las trabajadoras. Es una política integral. Pero una cosita, Vera, de lo que yo quiero a lo que tú te deberías referir, porque es importante para los jóvenes trabajadores. ¿Qué era el modelo neoliberal? ¿Hacia dónde iba lo que era el empleo, los empleados públicos? Iban justamente a ser expulsados, porque parte de la estrategia neoliberal era el desmembramiento del Estado, la privatización. La tercerización. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia para el empleado público hoy en revolución, en socialismo, a lo que se nos venía con toda la política neoliberal. Sí, fíjate, yo creo que hay tres elementos que es bueno destacar. Antes de ir precisamente hacia allá, porque a veces nos olvidamos. Aquí había tres tipos de salarios, que no lo podemos olvidar. Entonces se le pagaba al rural por debajo y a un conjunto de trabajadores también por debajo. Aquí, este gobierno, los aprendices, aquí el gobierno revolucionario no solamente es que ha creado el salario mínimo, sino
estableció una sola política. Los trabajadores del campo y la ciudad deben ganar Justicia. lo mismo, es justicia. En segundo lugar, la precarización del salario. Había ese proceso de bonificación y cuando se elevó ahí en la gráfica que tú señalabas, fue simplemente que lo que era bono lo convirtieron en salario, pero no hubo desde este punto de vista real. y eso ocurrió en 2 años consecutivos hasta que llegó el gobierno revolucionario. Pero eso ocurrió a cambio incluso de las prestaciones sociales, por eso fue que en el año 97 esa bonificación la convertía en salario a cambio de uno de los beneficios fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras como eran las prestaciones sociales y el régimen que tenía. Y en la juventud, en los muchachos tenían lo que se llamaba ese proceso que supuestamente se incorporaba al mercado de trabajo para aprender. Entonces, supuestamente había una doble explotación, se le pagaba por debajo de los niveles salariales porque supuestamente estaba en un proceso de aprendizaje. Simple y llanamente ellos daban la cotización al INSEE como una forma de compensación. Eso es el modelo que realmente teníamos. Y no podemos olvidar, y hay que señalarlo, en estos instantes, en Europa cambiaban salario por empleo, para preservar el empleo. Han aceptado incluso el movimiento sindical de allá que se le baje el salario, más allá de las condiciones, para que no lo voten. Entonces aquí hay que comparar. O sea, hay gente que está trabajando un año y cobra 6 meses. Así es. Para que no voten. Entonces, aquí es bueno destacar, ha bajado el desempleo. Hoy llegamos a 8.6, casi cifra histórica en los últimos 20 años. Mientras baja el desempleo, aumenta las condiciones de trabajo, aumenta el salario y aumenta los beneficios desde el punto de vista social, porque también es bueno señalarlo. Esto ahora no abarca nada más al personal activo, sino al personal jubilado, ese que no cobraba ni siquiera un salario, una pensión, está ajustado al salario, y son 1.700.000. Yo quiero invitar a los trabajadores a que compren hoy el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco está buenísimo hoy, vale. Que felicitar el Correo del Orinoco. No tiene desperdicio. Pero no tiene, mira aquí el Correo del Orinoco tiene la publicación de la tabla completa, incremento de sueldo y salario, buen vivir para la patria trabajadora. Aquí tiene aumento del salario mínimo, homologación de las pensiones y las jubilaciones, aumento de sueldo para los empleados y las empleadas públicas. Aquí está la fase por fase, la primera fase a partir del 1 de mayo del 2011, la segunda fase a partir del 1 de septiembre del 2011, luego tiene el aumento de salario para los obreros y las obreras públicas, y aquí están los beneficios de alimentación. Eso está hoy en una página completa del Correo del Orinoco, pero también está lo del desempleo que tú lo hablabas. Mira esto, chicos, vamos a ver tu puntería, vamos a ver cómo está el pulso tuyo, vamos a ver cómo pasaste anoche, esa noche, porque sí, así es, con esa puntería. Aquí tenemos, mira, tasa de desocupación. Vean ustedes aquí cómo era, de dónde venimos. 9.6, 9, llegamos a 10, 8.6. Bajando el desempleo cuando en Europa con el capitalismo y los Estados Unidos, los países desarrollados, el desempleo aumenta. Además de ese contexto internacional y de lo que es la política capitalista, nosotros tenemos que recordar lo que era la política de la dictadura puntofijista que nosotros vivimos, que tiene todavía sus representantes en la Asamblea Nacional, que son miembros de los partidos de la derecha reaccionaria venezolana. Estos señores habían hecho todo un modelo de reingeniería del Estado para reducir a los empleados públicos, para iniciar todo un proceso de privatización que en lo fundamental era deslastrar, que eran los términos, a la administración pública de gente. Entonces ellos que hablan ahorita que querían defender el sueldo de los empleados públicos, que venían con toda esta demagogia, habrían reducido de manera enorme la posibilidad de que el Estado pudiera tener empleados. Así que además de lo que significa todos los avances, esto existe porque hay revolución y hay socialismo. Pero yo quiero que cerremos esto con esto. Mira, nuevos salarios de enfermeras y enfermeros oscilan entre 4.779 y 5.017 bolívares. Mira lo que dice aquí. Actualmente un salario integral de venga, una enfermera, es de 3.597 bolívares. A partir del próximo mes tendrá un incremento de 1.181 bolívares con 21 céntimos para percibir un total de 4.779 bolívares. Aquí está el salario de la enfermera con todo lo que nosotros hemos hablado y no le hemos entrado al otro, vamos a dejarlo para después.
El de las universidades y los estudiantes y el transporte y el comedor y las becas y la biblioteca y el salario de los profesores universitarios. Agenda de la semana entonces, iniciemos ahorita con la agenda. Bueno. 1 de mayo. Bueno, yo quiero antes de llegar 1 de mayo lo que vamos a hacer hoy. Porque hoy es muy importante. Estoy esperando, papá. Es que me están diciendo, espera coletilla, ya nos íbamos a adelantar, es que hay demasiadas cosas tenemos hoy. Mira, el día de hoy la agenda comienza con, bueno, primero Chávez ha hecho actos todos estos días, pero nosotros hoy en la Asamblea, la discusión va a ser, con motivo de la Semana del Trabajador, todos los anuncios que ha hecho el presidente y que vamos a defender en la calle, camarada. Hoy vamos a incorporar en nuestro aporte legislativo la ley de régimen prestacional de empleo. La vamos a discutir hoy y aprobarla en primera discusión. Además vamos a aprobar un acuerdo de los trabajadores. Nosotros tenemos que aprobar, ¿sabes qué tenemos que aprobar hoy? Vera, el salario mínimo. Pues eso tiene que ser aprobado, ratificado por la Asamblea. Hoy lo vamos a ratificar porque ya salió en Gaceta. Lo ratificamos hoy para que entre en vigencia y al mismo tiempo vamos a aprobar en primera discusión la ley del régimen prestacional del empleo. Mañana, viernes, es el acto del presidente con los trabajadores. El acto tradicional. A lo mejor el presidente hará otros anuncios mañana. Ya parece que no tiene acostumbrado. Mañana vamos a esperar expectativas de los trabajadores. En Venezuela no se celebra el Día del Trabajador, se celebra la Semana del Trabajador. Gracias a que estamos en Revolución tenemos al comandante Chávez. Mañana tenemos el acto con el presidente de la República y los trabajadores, el acto formal, pues. Y el día sábado tenemos el Congreso Estudiantil. Yo estoy diciendo esto porque lo teníamos fuera de la agenda. Ahora, tú anunciarlo el domingo, man. No, pero antes, justamente con lo que se discute hoy en la Asamblea, vamos a tener lo de un nuevo satélite chino para la patria venezolana, la revolución bolivariana. Vamos a aprobar el acuerdo China-Venezuela para el próximo nuevo satélite. Vamos a que la oposición va a decir, ¿pero para qué satélite? ¿Quién iba a hablar de esto 10 años antes? Si eso los tienen los gringos, sigue hablando. No necesitamos nosotros comunicarnos, que se comuniquen ellos por nosotros. Pero nosotros sí tenemos autonomía en lo científico, en las comunicaciones, en el desarrollo. Además de todo esto es con transferencia para que nosotros nos apropiemos de esa tecnología y nos hagamos verdaderamente independientes y soberanos. 1 de mayo, el 1 de mayo lo vamos a celebrar nosotros, una concentración extraordinaria, una marcha, una movilización histórica de los trabajadores en defensa de los logros, de los avances y en defensa de la revolución. Anuncia la marcha, convoca, hermano. Bueno, el 1 de mayo nosotros estamos convocando a todos los trabajadores y a las trabajadoras y al pueblo en general. La concentración la vamos a tener en la Plaza Sucre y ahí vamos a hacer una inmensa movilización hasta la Avenida Bolívar. Los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo en general nos hemos sumado a ese reto. Vamos a llenar la Avenida Bolívar, vamos a celebrar el conjunto de medidas que se han venido tomando y vamos a tomar una decisión. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos un candidato que lo vamos a lanzar, lo vamos a postular, lo vamos a plantear. Es nuestro candidato para el 2012 para continuar los avances que tiene esta revolución. No sorprenda a la gente. Mira, Aristóbulo, pero déjame dar una perlita ahí para todos los compatriotas bolivarianos y bolivarianas que nos están viendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Nosotros sabemos que en algunos casos, los 1 de mayo anteriores se han dado manifestaciones revolucionarias en el interior del país. Hoy estamos haciendo un llamado para que nadie vaya a distraer fuerzas. Todo el mundo tiene que venirse a la capital el día del 1 de mayo. Nuestra intención es hacer la marcha del 1 de mayo más grande de la historia en lo que va de los 12 años. Ya hemos hecho grandes demostraciones en el pasado, pero queremos que esta, del año 2011, por la coyuntura en la que nos encontramos, por lo que decía el compatriota Osvaldo Vera, que es la trascendencia de ese acto, porque no solamente es conmemorar con cerrar con broche de oro esta Semana del Trabajador, sino también aprovechar para decir que los trabajadores y las trabajadoras venezolanas somos parte del nuevo gran polo patriótico. Bueno, fíjate. Y así que todos se vengan para Caracas y aquí acompáñenos en la movilización. Bueno, todos el domingo a la gran marcha del trabajador. Ahora fíjate, yo quiero meter una cuñita aquí de Caracas, ustedes me la permiten. Hoy, todos los cuadros activistas del PSUV en Caracas a las 5 de la tarde están convocados, camaradas, para el Teatro Municipal. Ahí van a planificar los compatriotas de Caracas cómo va a participar el pueblo caraqueño en la marcha del domingo. 5 de la tarde en el Teatro Municipal. Y a toda la juventud de Caracas el sábado, hermano, en el auditorio del INSE, en la segunda reunión preparatoria del Congreso de la Juventud, el Congreso Estudiantil. Auditorio del INSE, 9 de la mañana, el día sábado los estudiantes. Ahí se va a seguir discutiendo lo del Congreso. Antes vamos a ir al Congreso Regional,
pero un punto fundamental que van a discutir es el respaldo de la juventud a los trabajadores, la defensa de la juventud, que va a ser la juventud de las medidas anunciadas por el presidente de los trabajadores y la participación de la juventud en la marcha del día domingo. Todos los trabajadores y las trabajadoras en todo el territorio nacional campesinos y preparándose, y campesinos, campesinas, todos los sectores, justamente para esta concentración del domingo, para dar una demostración a la derecha y también a quienes están intentando quebrantar el avance de nuestra revolución, de que somos un pueblo unido y consciente y absolutamente comprometido con la defensa de esta patria y de los logros Blanca, que pero los hay un viejo trabajadores han principio, tenido. lamentablemente, todo lo que empieza termina. Pero no termina totalmente, tenemos un se nos terminó el primer segmento. Y mire, ¿vale? nos faltaron cosas, el aumento Déjalo del para sector después, universitario, seguimos. 40%. Y que no culmina el domingo, el lunes también. Mira, tenemos identifica el Vamos a canal. un breve corte y volvemos aquí al pueblo legislador.